4372 2841, 4372 3061. Fin del espacio publicitario. Hola, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI en su séptima temporada. Hoy, martes 30 de junio de 2015, el programa que creó y conduce Miguel Ponce, quien en estos momentos se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde pasará el centro de la información de comercio exterior. Miguel, si estás en línea, adelante. Pero por supuesto, Héctor, un alegrón. Estamos en estos momentos transmitiendo desde un lugar histórico. Vos, que tenés algunos años, no muchos más años que yo, habrás estado más de una vez en lo que es la estación de tren, donde pasaba el tren, la estación principal de la ciudad de Santa Fe, que ahora se ha convertido, luego de la levantamiento de los ramales allá en tiempos de Menem, se ha convertido en un lugar cultural. Obviamente se ha salvado todo el estilo arquitectónico, de hecho se ve el andén tal cual estaba, toda una etapa de perfección, y nos han dado para que transmitamos desde aquí, mientras se está realizando un evento importante en este mismo lugar, lo estamos viendo a través de los vidrios de las viejas puertas, nos han dado para que podamos transmitir en esta jornada que para Santa Fe, para el comercio exterior argentino, y yo diría también para el proceso regional de integración, es de muchísima importancia, porque como vos sabés, se realiza desde el día de ayer y hasta el día de mañana lo que es la Semana Comex, organizada, o sea, la Semana del Comercio Exterior en su tercera edición, más exitosa parece en términos de convocatoria que las dos anteriores, obviamente convocada por la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe y la Cámara Argentina de Comercio. Obviamente hay eventos importantes en el curso del mismo. En el día de ayer ya han empezado las rondas de negocios. Hoy tenemos a la noche la discusión, debate acerca del futuro del comercio exterior, donde vamos a estar participando. De hecho, está llegando en avión en estos momentos Aldo Piñanelli, está Marcelo Elizondo, que viajó conmigo en el primer vuelo de esta mañana, está Carlos Restaino de la Cámara Argentina de Comercio, y yo integrando el panel de discusión de cómo vienen las líneas del comercio exterior de cara al futuro, en un panel que va a estar coordinado, dirigido, moderado por Emiliano Gali, como vos sabés, director del Suplemento de Comercio Exterior de la Nación. En el día de mañana, y cerrando las importantes discusiones, va a estar el amigo Gustavo Segré, que lo tengo a mi lado hoy aquí en estudios y con el que vamos a charlar esta primera hora por la cantidad de novedades que hay, no solo aquí en este evento, sino obviamente en el vínculo con Brasil, y esto lo vamos a pasar en limpio. Él cierra estas jornadas con una conferencia que ha suscitado, yo diría, muchísimo interés, ya que de alguna manera se trata de cómo las pymes argentinas pueden aprovechar para hacer negocios pese a todo. Sería un poco el título que le estoy dando yo ahora, bautizándolo. Después él lo va a decir en detalle cuando charlemos aquí con él, pero que de alguna manera está indicando la importancia que por supuesto le damos a nuestro principal socio comercial y lógicamente tarea de la cual Gustavo es un especialista. Si te parece, lo saludamos a Gustavo, lo saludás desde allí y comenzamos con la charla con él. Muy bien, adelante. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido y muy viajero por lo que veo. Anduviste por los Estados Unidos, tu base habitual es Brasil y ahora aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, correcto. Es un privilegio que la profesión me da
estar acompañando algunos eventos como fue la conclusión en esta semana, el día de hoy, de hecho, del viaje de Dilma Rousseff a los Estados Unidos, que compartiremos en los próximos minutos cuáles fueron las salidas de este viaje. Brasil ha conseguido entrar en un programa que los americanos denominan Global Entry, que caracteriza la facilidad con que los viajeros brasileños, en este caso, podrán ingresar a territorio americano, no dejando la visa de lado, pero sí teniendo facilidad para la obtención de las mismas, considerando que el índice actual de rechazo de pedidos de visa en Brasil para pedido americano no supera el 3%. Y esto para los parámetros internacionales es bajo. A partir del viaje de Dilma Rousseff, los dos presidentes han hecho un acuerdo para que los viajeros brasileños tengan mayor facilidad para ingresar a los Estados Unidos y por supuesto la recíproca es verdadera también. Héctor, una pregunta, ¿cómo se escucha el nivel, el volumen de voz de Gustavo? ¿Sale bien? Sale bien, sí, le estoy pidiendo aquí por señas, dice con un poquito lejos, o sea que sería bueno que se acerque un poco más a la ubicación del micrófono. Sí, estamos obviamente compartiendo micrófono, por lo tanto vamos a colocar el micrófono en el medio, equidistante entre Gustavo y yo. Esto nos obliga a achicar nuestras distancias, lo que no suele ser muy cómodo para nosotros. Bueno, es una manera de confraternizar. Había empezado Gustavo a contar este logro, ¿no es cierto?, o esta situación que se ha dado en los Estados Unidos en el viaje de Dilma. Yo quería que Gustavo te comentara primero, antes de meternos en la realidad de Brasil, qué charla tiene preparada para cerrar la tercera semana COMEX aquí en Santa Fe. Es el broche de oro de la jornada. Sí, señor, el broche de oro. Bueno, es una honra, por supuesto, estar cerrando el evento de mañana. La indicación que me fue solicitada es hablar sobre los negocios de Brasil y de Argentina y cómo la relación entre los dos no está pasando por el mejor momento y no será la primera y por supuesto la última vez que esto ocurre. Denominamos cómo hacer negocios con Brasil a pesar de los pesares, es el título que estamos utilizando y que va a enfocar como objetivo a motivar a las empresas, sobre todo pymes, que encuentren en Brasil, porque así el mercado brasileño permite, algunas oportunidades de negocios muy atractivas. Si uno retira de la pauta exportadora el sector automotriz, va a observar que hay otro montón de oportunidades que las empresas grandes algunas veces desaprovechan porque el volumen no le es interesante, pero para una empresa argentina pequeña o mediana, es un atractivo importante para hacer negocios con Brasil y vamos a estar ampliando cómo es la cultura brasilera para las importaciones, cómo es la cultura del empresario brasileño, cómo traducen los impuestos en negocios, o sea, cómo hacen el cálculo para determinar si un producto es competitivo o no, y fundamentalmente cómo desde lo privado, trabajando en conjunto con lo público, podemos generar en Brasil un mercado por demás atractivo a pesar de la falta de competitividad de algunos productos argentinos. Me parece importante, Héctor, resaltar un elemento que para nosotros, para Gustavo, para mí, lo charlábamos hoy con Elizondo, con Marcelo, cuando veníamos para acá, con Restaino de la Cámara de Comercio, la singularidad que tiene este encuentro, además, está basada en que todos coincidimos en que seguramente es el evento de comercio exterior más importante antes de las elecciones. Sí. Ninguno de nosotros tiene en agenda colocado algún evento posterior a este y previo a las elecciones nacionales que supere la expectativa y la convocatoria que institucionalmente está teniendo esta tercera semana, ¿no es cierto?, del comercio exterior aquí en Santa Fe. Y esto me parece importante señalarlo, porque no solo vamos a tener la presencia de cámaras importantes del interior del país, de hecho va a haber un plenario de FECASERA, ¿no es cierto?, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior del interior del país. No solo se han convocado
los referentes, yo diría, más importantes del comercio exterior en Argentina y algunos como Gustavo en la región, sino que además vamos a contar con el periodismo especializado más destacado de Argentina. Nosotros estamos en conocimiento que no solo Emiliano Gali va a estar aquí en su carácter de coordinador, sino que va a estar cubriendo este evento para el suplemento de comercio exterior del diario La Nación, que obviamente es la publicación, una de las publicaciones importantes, pero además de él están viajando y están llegando en estos momentos periodistas de primerísima línea especializados en comercio exterior, y seguramente de aquí hasta el fin de semana incluido, vamos a ver las repercusiones que este encuentro va a tener. Y yo digo que muchas veces eventos importantes del interior no tienen el eco nacional que ameritan y merecerían tener. En este caso, aquí la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe ha tomado las previsiones del caso como para contar con ese periodismo especializado, y esto me parece que amerita ser valorizado, sobre todo en un medio como el nuestro que se dedica precisamente a eso, ¿no? No, por supuesto, y además con gran interés seguramente se va a esperar ese suplemento de La Nación a cargo de Gali el martes próximo. Lógico. Me parecería interesante que antes que siguiéramos nosotros, nos actualizaras un poco, Héctor, alrededor de las noticias más calientes, particularmente la de Grecia. Lo de Grecia. Eso queríamos preguntarte, porque hemos visto inclusive que hay algunas publicaciones especializadas que ya en el día de hoy están hablando de el impacto que sobre Argentina va a tener lo que ocurra con el efecto Grecia, la zona euro, el tema del dólar, el impacto del valor del euro que esto va a tener y cómo impacta directamente en el comercio exterior argentino particularmente, ¿no? Bueno, en principio, Miguel y Gustavo, les cuento que hay negociaciones de último momento, precisamente ahora, cuando en Buenos Aires son las 14:17 y en Grecia las 19:17. Y lo que se está buscando es que haya un nuevo rescate, por lo menos eso es lo que aspira el gobierno de Alexis Tsipras, ¿no? Que acaba de proponer un acuerdo de 2 años para cubrir la financiación de su deuda. O sea que esto se produce horas antes del vencimiento de pago del plazo fijado por el Fondo Monetario Internacional con relación al rescate anterior, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está haciendo Grecia? Haciendo una nueva propuesta de ayuda a 2 años, pidiendo, como les decía, una reestructuración paralela de la deuda y el deseo de evitar a último momento el default. Hay declaraciones en ese sentido que dicen que el gobierno griego ha propuesto en el día de hoy, martes 30 de junio, un acuerdo de 2 años con el mecanismo, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que es un fondo permanente de rescate de la zona euro, para cubrir así las necesidades de financiación y al mismo tiempo la reestructuración de la deuda, como veníamos diciendo. Esta petición en realidad no es nueva y hasta ahora ha venido siendo rechazada en todas las ocasiones. De cualquier manera, dicen en Grecia que siguen en la mesa de las negociaciones y agregan que Atenas siempre buscaría una solución viable para permanecer en la zona del euro. De cualquier manera, el ánimo en Grecia de la gente es no pagar, resistir, pero como sabemos en economía se pueden hacer muchas cosas menos no afrontar las consecuencias, ¿no? Así que estamos muy pendientes de lo que puede pasar en Grecia en estos momentos y las conjeturas en torno de lo que puede pasar en la Argentina, si bien no son de magnitud, pueden tener algún grado de participación en el sentido si se aspira a buscar algún tipo de financiamiento o deudas para las acciones futuras. Correcto. No, lo que analizábamos en un artículo que acaban de subir en alguna de las páginas importantes, Elizondo, yo y la gente de Ecolatina, ¿no es cierto?, la consultora de La Baña, es el impacto que en el comercio exterior puede tener la caída
del euro en relación al dólar, porque el primer efecto que va a generar es que ya el euro venía cayendo frente al dólar y a partir de esta crisis esto se va a acelerar y se va a profundizar, razón por la cual esto es una mala noticia para las exportaciones claro. argentinas, pero fundamentalmente es una mala noticia para las economías regionales de Argentina, cuyo principal destino es Unión Europea. Así que si ya venían golpeadas nuestras economías regionales, hecho que inclusive se ha visto reflejado en las últimas elecciones, en las elecciones parciales que ha habido, ¿no es cierto? Este hecho viene a agravar esta situación. Hablando de economías regionales, con quien hubo problemas en una economía regional puntualmente, y como decía yo recién, se reflejó en las elecciones de Río Negro, fue precisamente con la problemática de la fruta y las exportaciones de la fruta, particularmente a Brasil. A mí me gustaría que Gustavo nos contara una visión de cómo está mirando el cuadro económico brasilero y particularmente este punto, este tema tan puntual del intercambio con Argentina en unos días importantes como los que se están viviendo, donde además acaba de renovarse por un año el acuerdo automotriz. Gustavo. Sí, Miguel, bueno, Héctor, sabés que en lo que se refiere a la economía macro brasilera, nos encontramos con un año de una inflación elevadísima para los niveles brasileros, fundamentalmente porque la meta máxima permitida por ley se sitúa en el 6.5% y este año Brasil debe tener una inflación cercana al 9%. Esto obliga al gobierno a tomar algunas medidas drásticas, como el aumento progresivo de la tasa de interés, la tasa Selic, que en este momento está en el 13.75% al año, colocando a Brasil en una tasa real positiva importante, que de manera, como buena noticia, es que posibilita el ingreso de dólares, porque la gente viene a aplicar los dólares a Brasil utilizando esta rentabilidad prácticamente única en el mundo. Pero con contramedida es una recesión importante porque aquellos que tienen dinero en el banco lo continúan dejando en el banco y no lo sacan para consumo, y aquellos que pensaban en comprar algo a crédito por no tener el dinero disponible se encuentran con una cuota más elevada, y esto por supuesto frena la posibilidad de venta a crédito. Esto ha encontrado a un Brasil en un año políticamente complejo, porque Dilma se encuentra con una aprobación del 10% apenas, recordando que acaba de asumir su segundo mandato. Y para situarlos en términos relativos, un 10% de aprobación solo se empeora con un 9% de aprobación unos días antes del impeachment sufrido por el expresidente Fernando Collor de Mello, lo cual muestra que políticamente Dilma está pasando por momentos muy complicados. Dilma está en este momento en los Estados Unidos, y para continuar con estas informaciones políticas, en el día de ayer, lunes, el expresidente Lula viajó a Brasilia para encontrarse con ministros del gobierno, Dilma Rousseff, y algunos aliados de otros partidos como el PMDB, lo cual demuestra de alguna forma que no hay un buen diálogo entre el expresidente Lula con la actual presidente Dilma, ambos del mismo partido, y del propio partido, que está sospechado por todos lados de estos denuncias de corrupción, específicamente en la empresa Petrobras. Esto te diría, Héctor y Miguel, se refiere a la cuestión política y económica muy sintéticamente. En lo que se refiere a la relación entre Argentina y Brasil, hay una situación bastante interesante de una noticia de la semana pasada, en que un colega nuestro, Martín Melo, de Radio Mitre, me llama para preguntarme si era correcto que Brasil habría liberado la importación de peras y manzanas, información esta que había sido dada por el Ministerio de Agricultura argentino, y que Martín no tenía la seguridad que esto realmente fuera así. Confronté la información con el Ministerio de Agricultura de Brasil y nos encontramos con algo realmente sorprendente. La información que divulgó el Ministerio de Agricultura argentino era: Brasil nuevamente posibilita o abre la importación de peras y manzanas. La misma información, porque contenía prácticamente la misma noticia dentro del título diferente, en Brasil decía: Argentina liberó la importación de carne bovina de Brasil. O sea,
Uno lo mencionaba como que había conseguido que Brasil posibilitara la importación de peras y manzanas, y de Brasil nos decía Brasil consiguió que Argentina liberara la importación de carnes. En definitiva, estaban negociando una devolución de favores. Allá por el comienzo de este conflicto en marzo de 2015, como Brasil sentía que Argentina impedía la importación desde Brasil de carne, le devolvió la gentileza demorando y parando la importación de peras y manzanas. Y ahora, en la negociación que ambos gobiernos realizaron a través de sus ministerios de Agricultura, cada uno divulgaba la información más interesante a sí mismo, pero lo mismo, cada uno divulgaba el título que más le servía. En Brasil, inclusive, con fotografía de la ministra Katia Abreu, una cosa bastante interesante. Yo te diría que hoy, Miguel y Héctor, el Mercosur pasa por una complejidad interesante en función de la perspectiva de cada uno de los socios. Fíjense que Brasil nos muestra que dentro de su prioridad en las relaciones internacionales no está Argentina, de hecho no lo está. Dilma apresando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, con un interés importante de traer buenas noticias en el ámbito internacional porque no las tiene en el plano doméstico, con un viaje a los Estados Unidos focando en una aproximación al segundo mercado más importante para Brasil. Recordemos que así como Brasil para Argentina es el principal destino de sus exportaciones, para Brasil Argentina es el tercer mercado, lejos del primero y del segundo, colocando a China como primer mercado, aproximadamente de vuelta 75.000 millones de dólares al año, colocando a Estados Unidos en segundo plano con aproximadamente 60.000 millones de dólares al año, y en tercer lugar, lejos y cómodo, Argentina con no más allá de 30.000 millones de dólares al año, inclusive un poco menos que este valor. Entonces, claro que en los esfuerzos de aproximación, cuando Brasil debe priorizar, claro que tiene que hacerlo a través de China y Estados Unidos, y Argentina, en este caso, a partir del Mercosur, perdió su homogeneidad en el juego. Si nosotros fuéramos vecinos, en vez de jugar con el vecino de al lado, que nos aporta poco interés, empezamos a jugar con vecinos de un barrio un poquito más distante, pero que en la proyección, cuando tengamos que salir a estudiar en la universidad o conseguir algún trabajo mejor, nos va a dar mucha más ventaja. Es muy gráfico este ejemplo que está usando Gustavo, Héctor, sí. Y me parece valorable que podamos precisamente contar con ello. A mí me interesaba, ya que estamos con Gustavo en esta primera hora, que nos planteara un poco qué nivel de expectativa, si es que la hay, tienen los empresarios brasileros, y espero con esto no adentrarme en lo que va a ser su charla de mañana, pero sino que es más bien una mirada política la que yo tengo, o la que le quiero preguntar, ¿qué visión tiene el empresario brasilero, qué expectativa tiene el empresario brasilero en relación a la modificación, para mejor o para peor, de los negocios con Argentina a partir del cambio electoral? Bueno, vos sabés que es una pregunta complicada. Nosotros hemos hablado, y hacemos esto semanalmente, con diferentes empresarios de diferentes sectores para ir sintiendo un poco el termómetro electoral argentino y el impacto de este termómetro en las negociaciones con Brasil. Lo que sentimos es que hay mucha carencia de información de los principales candidatos. No saben los empresarios argentinos qué es lo que cada uno piensa en relación a la relación con Brasil o a la relación internacional en general, y mucho menos los empresarios brasileños sobre qué puede ocurrir cuando cambie el gobierno, sea Scioli o sea Macri, diría, vincularía en estos dos candidatos, sin desmerecer a otros. Fundamentalmente decir, bueno, ¿va a ser prioritario para el gobierno nuevo Argentina la relación con Brasil? ¿No lo va a hacer? Va a focar, claro, en un montón de prioridades, que probablemente Brasil no sea la principal, pero sí en el contexto de colocar a Argentina en un nivel internacional que tendría condiciones de tener y que hoy no tiene por una inflación en dólares superior a la devalorización del peso en relación al dólar, con un aumento en los insumos, no tanto nacionales como sí internacionales, por la problemática de importar insumos desde otros mercados.
coloca al producto argentino en una falta de competitividad, a pesar de que en el mercado brasileño la demanda existe. Y esto lo hemos hablado, Miguel, en muchas oportunidades. Así es. Nosotros vivenciamos diariamente pedidos de cotizaciones de productos que son demandados en Brasil por empresas brasileñas que tendrían muy buen grado de importar desde Argentina, porque hoy de repente lo hacen de otros mercados donde pagan impuestos de importación o donde tienen más problemática en la logística, y que no consiguen comprar desde Argentina porque el producto argentino no tiene la competitividad que podría tener un producto europeo, por ejemplo. Correctísimo. Esto a priori es un problema para Argentina. Entendemos que a partir del cambio de gobierno podría trabajarse en mejoras de competitividad, no necesariamente con el tipo de cambio, o no solo en todo caso. O no solo. Soy un defensor de que el tipo de cambio es una de las variables en el comercio exterior y no la más importante. Claro. Brasil, de hecho, está trabajando hoy con una matriz de infraestructura que pretende en los próximos 10 años invertir algo así como 66.000 millones de dólares para que se pueda revertir esta cuestión que Brasil le incomoda escuchar, pero que es una realidad, donde la soja brasilera en el campo tiene un precio menor que la soja americana en el campo, pero cuando esta soja llega al puerto, la americana le saca $20 de ventaja. Claro. Y eso tiene que ver con infraestructura. Entonces, Argentina podría trabajar también en estas cuestiones, pero hay una falta muy grande de información en Brasil sobre qué habrá de cambios en un eventual gobierno de Scioli o un eventual gobierno de Macri. Perfecto. Antes de seguir, Gustavo, pregunta Héctor y a los amigos técnicos de allá, ¿cómo está saliendo la comunicación desde acá? Está muy bien saliendo, Miguel, y te pregunto, ¿qué temperatura hace allí? Sí, más o menos aproximadamente, según los registros... Llegamos con 14 grados, te digo en este momento cuánto hay, simplemente decir al celular y colocar en clima, obviamente aparece tiempo, y obviamente aparece en estos momentos 24 grados en la capital de la provincia de Santa Fe. Mira vos, justo en mitad de año, y ya está el invierno acechando y hace 24 grados. Te cuento que aquí hace casi 19 grados están haciendo. 24. Bueno, acá no hay una nube, es un día brillante que no y convoca para estar metido dentro de espacios cerrados como nos toca a nosotros discutiendo la problemática del comercio exterior, sino que invita a cualquier otra cosa. Bueno, te vamos a hacer una invitación entonces. Sabés que en Madrid en este momento está haciendo 38 grados, en Europa hace mucho calor, y todo esto viene a cuento de algo que tengo en manos, que es un trabajo que se titula A Ningún Lado, del quinteto Cuachi, que integra, entre otros músicos, Manuel Lavandera, que es el autor de un tema muy lindo que te propongo escuchemos, que se llama Verano en Madrid. Verano en Madrid. Hacemos el intervalo y seguimos con Gustavo desde acá. Adelante.
Bueno, Miguel y Gustavo, ¿qué le pareció el tema? A mí me pareció muy bueno. Evidentemente el que toca la guitarra es de primera, además, ¿no? Se llama Manuel Lavandera, es el tío y padrino del director de orquesta, compositor y famoso concertista Horacio Lavandera. Pero qué bueno, te felicito, te felicito. Aprovecho, ahora sí, damos vuelta a la hoja y lo aprovechamos a Gustavo en algo que no siempre lo hacemos hablar. Él lo tenemos monopolizado, obviamente, con el tema Brasil, pero resulta que acaba de venir de Estados Unidos, donde ha estado una temporadita interesante. La pregunta es, si nos interesaría de qué manera él vio el mercado estadounidense en su paso por allá, obviamente en relación al comercio con la región. Bueno, vos sabés que me llamó la atención varias cuestiones, no solamente del comercio, sino fundamentalmente de la cultura americana. Nuestra compañía Central Group tiene oficina en la ciudad de Miami, y la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, y visité la ciudad de Washington también, era una ciudad nueva para mí, no solamente en la concepción de la persona que allí desarrolla negocios y vive, sino en la región comercial y culturalmente hablando. Me encontré con gente que no tiene una facilidad para identificar, por ejemplo, quién era Dilma Rousseff. Le pregunté a la gente, ¿quién es Dilma Rousseff? No sabía que era presidente de Brasil. No tienen una vinculación específica con el Mercosur, no les interesa el tema Mercosur dentro de sus cuestiones diarias, y en lo que se refiere al día a día del americano, observo un americano que está hoy valorizando mucho la gestión del presidente Obama. Obama en este momento tiene 50% de la aprobación en su gobierno, y recordemos que está en prácticamente la mitad de su segundo mandato, donde el Congreso le aprobó el sistema de reforma de salud, el Obamacare, como lo denominan ellos, donde además le otorgó la posibilidad de gestionar directamente a través del Fast Track operaciones de comercio exterior, negociaciones internacionales directamente en nombre del propio presidente, y donde el Congreso le dio una ayudita al gobierno brasileño, y esto no tenía nada que ver con la visita de Dilma, fue pura casualidad, aprobándole en forma retroactiva el sistema general de preferencias de 3.000 productos. Cuando uno habla del mercado americano en relación a Brasil, yo te diría que son concentradas en empresas grandes, y lo mismo ocurre con Argentina. El americano en sí no tiene grandes dificultades para realizar importaciones, por supuesto, pero es una persona al que, en función de lo que hemos hablado, no le gusta tener que salir a buscar. O sea, él entiende que por hecho de ser americano, y es un poco el centro del universo, y son bastante arrogantes muchos de los empresarios en ese sentido, las cosas le tienen que llegar un poco masticadas. La característica interesante de las empresas americanas es que no necesitan contador. Vos sabés, Miguel, que no necesitan contador. La factura no es una factura electrónica, no es una factura impresa, es un papel en Word, haces esto vale tanto y es una factura que la declaraste como factura y punto final. Me llamó mucho la atención que no hay, y ahí creo que Brasil se destaca, inclusive en relación a la región, Argentina en particular, la prioridad de las personas con necesidades especiales y personas que tienen más de 60 años. Vos fíjate que en los bancos brasileros, en las compañías aéreas, inclusive brasileras, y esto ocurre en Argentina con las compañías de bandera brasilera como TAM, como Gol, hay una prioridad de embarque por ley de las personas que tienen más de 60 años. Cuando llegué a Nueva York, fui a alquilar un auto para dirigirme a la ciudad de Washington, y la fila fue una fila de 1 hora, más o menos, algo inusual para la organización de gestión y procesos americanos. Pero en la fila había gente que tenía dificultades para movilizarse, un señor en particular con una deficiencia en un pie, y había mucha gente arriba de 60 años que hacía la fila como cualquier persona, y esto en Brasil no ocurriría. Y esto me llamó la atención, porque es como que Brasil cuida mucho más toda esta cuestión de adaptabilidad de la persona con deficiencias locomotrices, y sobre todo a los jubilados, o sea, gente, como ellos le denominan, de la mejor edad,
para que no tenga que hacer filas y tenga prioridades en embarques o en atenciones en organismos públicos y privados. Y esto en Estados Unidos no lo observé. Por otro lado, una cuestión que me parece también importante es la amabilidad del americano, por lo menos lo que vivencié, en relación al turista. Estaba cenando con mi esposa en un restaurante en la ciudad de Washington y se largó un temporal terrible, no teníamos paraguas, y cuando salimos del restaurante, una pareja que estaba con 3 paraguas nos ofrece un paraguas. Le digo, bueno, no quiero mojarme, ¿cuánto es? Pensando que me vendía el paraguas. No, me dijo, no, es free. O sea, nos regalaron un paraguas por el hecho de evitar que pudiéramos mojarnos. Ellos tenían más paraguas de lo que necesitaban. Y esto es difícil de ver. En Brasil es difícil. Yo creo que si alguien me ofrece un paraguas en Brasil, digo, este quiere que me acerque para robarme. Claro, ¿no? Estar acostumbrado a estas gentilezas que tiene la convivencia con el próximo. De manera que veo un mercado americano que está mejorando, con un índice de desempleo que está disminuyendo, con, te diría, una posibilidad concreta de un aumento en la tasa de interés en los próximos 3 meses, creo yo. Y esto no es bueno para Brasil y mucho menos bueno para Argentina, sobre todo porque muchos de los inversores que hoy, como al principio mencionábamos, va a Brasil atraídos por una tasa de interés real positiva, se encontraría con una mejora en la seguridad de la inversión colocando dinero en títulos americanos, sobre todo en la prácticamente inminente reducción de la calificación de riesgo que algunas de las calificadoras internacionales harían en Brasil, en caso de la ajuste fiscal no proceda como debería o como podría. Fue una experiencia muy interesante, donde me di cuenta que para los Brasil y Argentina es una parte chiquitita en el mundo sin ningún tipo de importancia para ellos. Sí, y hay quien dice que inclusive esta situación que vos bien relatás se va a agravar a partir de, bueno, ya el desarrollo que está teniendo el NAFTA, pero sobre todo a partir del acuerdo con la Unión Europea que va a tener el norte, ¿no es cierto? Y lo que se está discutiendo en este momento, que algunos dicen que es la noticia más trascendente de estos días, que es el acuerdo. Miguel, ¿está llegando con alguna dificultad la comunicación? Tal vez habría que resetear el Skype. No sé si me estás escuchando. ¿Estás en línea? Escucho perfecto. Ah, bueno, ahí parece que se... Escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan perfecto? Se entrecortaba un poco, ahora parece que no. Ah, se entrecortaba. Puede ser. Sí, se vuelve a entrecortar. Sí. No hay problema, pero nosotros estamos escuchándolos a ustedes perfecto y ustedes nos escuchaban también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar que resetees la comunicación y en el mientras tanto te propongo un tema muy lindo también, un musical, tema del cual es autor, son 3 autores, Quique Santander, Vicente Zambrano y Néstor Torres, que se llama El Dorado. Mientras ustedes escuchan eso, llamamos hacia allá. Correcto. Hasta luego. Bueno, Miguel, este anticipo de Néstor Torres creo que ha llegado en un momento oportuno y si ya estamos en conexión, adelante. Por supuesto que sí que estamos en conexión. Nosotros
siempre lo escuchamos de 10 y ahora me dice Aníbal que hemos logrado mejorar nuestra salida desde acá. Exactamente. Bueno, estábamos en la charla con Gustavo, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan con él. Si todo anda bien, en la segunda hora podríamos llegar a contar con Marcelo Elizondo también acá en este estudio improvisado en la estación la vieja estación de tren del ferrocarril, ¿no es cierto?, que pasaba, repito, en pasado por Santa Fe. Ahí nos parecía importante que Gustavo nos diera un panorama de cómo piensa que está impactando estas noticias políticas en la economía, en la cotidianidad de la economía, y porque se mezclan con un momento en el cual el programa de ajuste aparentemente de Dilma habría empezado a dar algunos resultados, pero claro, la política se mete en todo. Gustavo. Sí, Miguel, sabes que dentro del ajuste que Brasil tiene la obligación de hacer está en el ajuste fiscal, que obligaría al gobierno para conseguir 1.2% del Producto Interno Bruto como superávit primario, esto es, la cantidad de ingresos por tributos del gobierno debería ser superior al gasto público, cosa que no fue así en el 2014, merced de las elecciones presidenciales, y que el ministro nuevo, el ministro Levy, comprometió, de alguna manera dando el aval a los inversores exteriores, que él iba a garantizar que este ajuste se cumpliera. Bueno, Brasil, a pesar de las restricciones presupuestarias, de los ajustes aprobados por el Congreso le ha hecho una reducción importante en estos ajustes, y vos fíjate, Miguel y Héctor, que ha conseguido apenas desde enero a mayo un aumento o una disminución en el gasto, un superávit primario de 6.626 millones de reales, y debería tener a esta época unos 30.000 millones de reales. El número final a lo largo del año debería rondar los 60.000 millones. Quiere decir esto que va a tener que disminuir más aún el gasto público, no tiene muchas condiciones de aumentar los tributos, con lo cual todo nos lleva a pensar que hay una restricción importante en el gasto que el gobierno deberá hacer en el segundo semestre, y esto de alguna manera también va a impactar en la demanda que el gobierno hace, el gobierno, me refiero al gobierno federal, provincial y municipal, de servicios y productos. O sea, debemos esperar una economía general en el año 2015 de una reducción en el Producto Interno Bruto próxima, en mi opinión, entre el 1,5% y el 2%. Algunos analistas mencionan que sería el 1.1, 1.2, me lleva a pensar que deberá ser mayor que el superávit que el gobierno quería obtener no lo está consiguiendo. Esto para Argentina en sí es una mala noticia, sobre todo para sectores que tienen mucha sensibilidad con la demanda general, como por ejemplo los automotrices, donde Brasil, a través de su gobierno, le echa la culpa a Argentina de la reducción de producción porque Argentina no demanda, y el gobierno argentino le echa la culpa a Brasil porque el mercado brasilero no demanda. Yo creo que fue un error estratégico de ambos gobiernos de hacer una dependencia tan cruel y tan grande en un sector únicamente, donde si vos tomás los principales 10 productos de Expo de cualquiera de los dos países hacia el otro, 8 productos de 10 tienen relación con el sector. De cualquier manera, continuamos pensando, hay un montón de oportunidades para empresas chiquititas que por la cuestión de escala tendrían condiciones muy favorables de ir, y sobre esto vamos a hablar mañana, no a los mercados tradicionales como San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre, sino algunos mercados más del centro-oeste como estados de Mato Grosso do Sul, que no son muy atendidos por las empresas del exterior y que tienen un canal de demanda muy atractivo. Gustavo, esto me da pie para preguntarte, para hacerte una picardía que yo pensaba hacerte antes de que vos me dieras el pie, pero ahora que ya me lo has dado, me tomo de ella. Como todos los que están aquí no están escuchando la radio, los que están acá en Santa Fe, y los que están escuchando la radio son los que no vienen a Santa Fe, yo te iba a pedir que en exclusiva nos adelantaras un poco el esquema, los sustantivos
de tu charla de mañana. Claro, con mucho gusto. La idea es primero presentar cómo está Brasil, hacia dónde va Brasil, cuál es la relación que debemos esperar entre Brasil y Argentina y concientizar al empresario, en este caso de Santa Fe, a que no debe esperar gestiones públicas para hacer negocios privados. Yo creo que el ámbito de lo público es un ámbito estrictamente de legislación, es un ámbito estrictamente de formalizar cuestiones necesarias en las leyes y en las normas, pero la iniciativa tiene que ser privada. Y me gustaría darte dos ejemplos. Uno de los, para mí, cuestiones pendientes del Mercosur tiene que estar en la homologación de productos que requieren de requisitos específicos. Me llama mucho la atención la falta de interés de, por ejemplo, Anvisa, que es Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, en colocarse con su par en Argentina, que sería el registro de necesidades para productos vinculados a la salud humana, vegetal y animal, donde si uno pide, por ejemplo, 10 documentos, y aquí en Argentina pedimos 8 documentos, bueno, tratar de que los dos países pidan los 10 mismos documentos, y que cualquier producto que esté registrado acá esté automáticamente registrado allá. Hace 20 años que estamos con el Mercosur y no conseguimos eso. Sí. Si consiguiéramos ese trabajo, y eso sí es del gobierno, o de los gobiernos, tendríamos una posibilidad de colocar productos mucho más fácilmente, sobre todo alimenticios y de cosmética o perfumería, que hoy demora mucho para tener. Y hay un mercado y hay demanda y podríamos exportar. Pero lo más interesante, creo, es trabajar, y ahí viene el segundo ejemplo, en la colocación de lo más importante y más valioso para el brasilero hoy, que es no comprar un producto y sí comprar soluciones en la compra del producto. Si nosotros como argentinos esperamos que un brasilero nos venga a ver, quiera comprar y quiera importar, nunca vamos a entrar al mercado brasileño. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar sobre cuáles son esos secretitos que no son tan secretos y que el empresario argentino deberá considerar caso realmente quiera entrar a Brasil como mercado. Me parece muy buena síntesis y creo que es un esquema que, por supuesto, voy a lamentar que los que escuchan ahora se queden con las ganas de escucharlo. Esta es la idea. Pero te comprometemos a que si esto termina siendo reflejado o volcado en algún paper, podamos hacerlo llegar, ¿no es cierto? Claro, con mucho gusto. Esto está muy bien. Yo sé que vos en algún momento, en otro tiempo, hiciste llegar a las autoridades argentinas una propuesta, ¿no es cierto?, de cómo incrementar las exportaciones hacia Brasil, o sea, la mayor participación posible de exportaciones argentinas en Brasil. Me parecía importante que relataras un poquito esto o recordaras un poco este trabajo. Y son 28 puntos que buscan con mucha simplicidad y con nada de necesidad de recursos, colocar algunas ideas para ser discutidas, ideas que seguramente puedan ser mejoradas, que en función de nuestra experiencia de 24 años trabajando entre Argentina y Brasil, hemos detectado como que ayudarían mucho a desarrollar el comercio, sobre todo para las pymes, que creo son las empresas que más ayuda necesitan, y no me refiero a ayuda financiera, me refiero a ayuda de orientación, cuáles son los pasos que deberían cumplir. Creo yo que el punto más importante en este sentido tiene que ver con que si nosotros trabajamos en una empresa privada y tenemos un cliente que nos compra el 36% de nuestra producción, seguramente colocaríamos a alguien que cuide la relación con este cliente. Y me llama la atención que en los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, no hay alguien dedicado al cuidado de la relación entre Argentina o ese gobierno con Brasil. Esto es algo prioritario. Si vos tenés en cualquier empresa 36% de tu producción enfocada en un cliente, claro, vas a trabajar en tratar de atomizar que esto no sea tan importante como para que si este cliente no te compre, se complique tu producción, pero seguramente vas a tratar de ver cómo podés atenderlo mejor, cómo podrás facilitarle la vida y cómo podrás hacer que este cliente siempre esté satisfecho con tu atención, y esto es lo que creo yo, ninguno de los gobiernos, ni provinciales ni nacionales, se preocupa en el caso con Brasil. Muy bueno, sí, coincido totalmente en esta visión que tenés. La verdad es que creo ha sido un lujo que pudiéramos contar toda esta primera hora con tu presencia aquí en exclusiva en Santa Fe, y para los amigos que están allá escuchándonos desde Comercio Exterior Siglo XXI, ahí por AM1010, y la verdad es que me
quedo muy, muy satisfecho por esta primera hora de un programa que por supuesto no está en los cánones habituales ni con los formatos habituales. Si alguno entra a Twitter y ve hoy la foto que acabamos de sacar, nos encontramos los dos muy cerca compartiendo un micrófono y dos audífonos, porque es la única manera de que tecnológicamente podamos salir al aire en las condiciones que nuestros oyentes lo merecen, ¿no es cierto? Y nuestro respeto profesional a la radio así también lo indica. Así que quiero dejarlos, amigos, y Héctor, despedilo desde allá a Gustavo, y nosotros volvemos en la segunda hora. Acabo de ver aquí, muy cerca, a Patricia Bali y a Marcelo Elizondo, así que seguramente en minutos, luego obviamente del intervalo noticioso y publicitario de la radio, los tendremos en nuestra segunda hora. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu importante participación, como siempre, que seguimos con marcado interés. Y Miguel, te digo que ya estás casi sobre el límite de la primera hora y te quedarían un minutito para redondear lo que quieras y luego dar paso al segmento informativo. Perfecto. No, el redondeo simplemente, bueno, la satisfacción de esta hora, como lo decía recién, y el hecho de que acabamos de ver en una de las reuniones aquí, cuando todavía no es la reunión central que seguramente tendrá lugar esta noche con una convocatoria muy amplia, acabamos de ver muchísimos participantes reunidos aquí en esta estación, ¿no es cierto?, tan tradicional de Santa Fe, participando de esta tercera jornada, con lo cual diría, antes de tener una evaluación por parte de los organizadores, yo creo que el éxito así a simple vista ya está garantizado. Qué bueno. Vamos al intervalo y seguramente volvemos en la próxima hora. Muy bien, entonces nos ponemos en manos de Aníbal, que está aquí en los controles y manejando todo eficientemente como siempre. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad, mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Mi remoción es un ataque a la independencia de la justicia, lo aseguró Luis María Cabral. Recientemente el Consejo de la Magistratura puso fin a su trabajo en la Sala Primera de la Cámara de Casación, donde debía intervenir en causas sensibles para el gobierno. Noticias. En Mar del Plata, la mayoría de los aspirantes a la policía local no pasó el examen de lectoescritura. El jefe de la fuerza municipal afirmó que gran parte de los aspirantes no superó una prueba con cosas que se aprenden en primaria y secundaria. Noticias. Miles de griegos se reunieron para rechazar un rescate financiero. Una multitud se congregó frente al Parlamento para apoyar el llamado de Tsipras a rechazar una propuesta de rescate. Un ministro alemán anticipó que Grecia no pagará mañana al FMI. Noticias. El Tata Martino dijo: nos preocupa mucho el partido. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol asumió que le preocupa el partido ante Paraguay por las semifinales y que no piensa en posibles sanciones a Leo Messi, Javier Mascherano y Sergio Agüero. Noticias. Los incidentes en el partido entre Boca y River fueron planificados. Así surge de las escuchas telefónicas obtenidas por la jueza de instrucción Wilma López, en la que aparecen caracterizados barras de Boca planificando algunos de los hechos que luego motivaron la suspensión. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario.
¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejás un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hay más de 125 millones de personas con psoriasis. No las discrimines. La psoriasis no es contagiosa. Es el momento de ayudar. Si conoces a alguien con psoriasis, comprendelo y abrazalo. AEPSO, Asociación para el Enfermo de Psoriasis. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Bueno, y es así, con los acordes de Quiero Más, iniciamos la segunda hora de este programa que se llama Comercio Exterior Siglo XXI, que creó y conduce Miguel Ponce, quien está en la ciudad de Santa Fe y a quien nos dirigimos desde aquí. ¿Qué tal, Miguel? Bien, Héctor, y muy satisfecho por lo que fue la primera hora, y tal cual lo habíamos adelantado y lo adelantamos a través de las redes sociales. Me encuentro también en el mismo estudio en el que estaba antes, aquí en la histórica terminal de trenes de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital, al lado mío, en las mismas condiciones de proximidad que teníamos con Gustavo Segre. Ahora estoy cambiando, estoy traicionando a Gustavo y lo tengo muy cerquita mío al amigo Elizondo, Marcelo Elizondo, tal cual lo habíamos adelantado en las redes sociales. Pero esta vez viene con una mochila de sorpresa, y es que así como yo había adelantado en la primera hora de que este evento que se ha transformado en el evento más importante de comercio exterior previo a las elecciones, contaba no solo con una convocatoria empresarial muy importante, ya que las principales cámaras de comercio exterior del interior del país se encuentran presentes, además de la Cámara de Comercio a nivel nacional, ¿no es cierto?, y otras organizaciones nacionales, y muchos empresarios, como acabamos de ver cuando llegamos a esta sede. Se encuentra presente también, yo diría, la vanguardia, el top del periodismo de comercio exterior nacional. Y entre las sorpresas que decía recién está Patricia Valli conmigo, que es la encargada, ustedes saben, de comercio exterior del diario Perfil, de larga trayectoria en el ambiente del comercio exterior, y que vamos a hacer como solamente hay una posibilidad de salir a través de dos vías. La segunda vía, en lugar mía, va a ser que me va a reemplazar en el reportaje al amigo Marcelo, con mucha más autoridad que yo seguramente, la propia Patricia. Así que hacemos el cambio ahora. Muy bien, adelante entonces, Patricia Valli, del diario Perfil. Muy buenas tardes.
Ya estamos en comunicación con Santa Fe y Hola, Patricia hola. Vale. Hola, ¿qué tal, Patricia? Bueno, adelante con la entrevista a Marcelo Elizondo. Bueno, sí, estamos acá en Santa Fe, lo tengo al lado a Marcelo Elizondo, en un evento donde están reunidos los principales actores del comercio exterior, no solo de la región, sino también desde otras provincias. Y bueno, un poco la problemática que me parece que los cruza a todos es esta caída, ¿no?, de la actividad y qué es lo que se puede esperar con un eventual cambio de gobierno y qué políticas se necesitan para el sector. Entonces, bueno, quería aprovechar que lo tengo a Marcelo acá y preguntarte, digamos, qué es lo que se está viendo hoy, más allá del análisis, digamos, de la caída. ¿Qué perspectivas puede haber para la actividad? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que Latinoamérica en general no está siendo un buen año para el comercio exterior. Hay no pocos países en la región que están viendo números negativos. Claro que la Argentina tiene números todavía más negativos que el promedio de la región, lo cual marca que la Argentina tiene algunos problemas domésticos que corregir. Yo creo que hay algunos planos bien diferenciados donde se debe trabajar a futuro. El primero es el del ordenamiento macroeconómico. Es muy difícil que uno tenga un comercio exterior más fluido, más dinámico, más exitoso, si no corrige, en primer lugar, la inflación de costos que afecta tanto a los actores del comercio internacional y que tiene impacto en el tipo de cambio, que queda atrasado. Luego, si no corrige la sobreregulación y la congestión normativa, que incluso genera mucha imprevisibilidad en los actores, lo cual impide proyectos a mediano y largo plazo. Y además, si no se desmantela esta maraña tributaria, sobre todo la carga tributaria, en particular tributaria frontera, como las retenciones, sobre todo para los productos de las economías regionales o de la industria. Y otro plano donde claramente hay que trabajar es en el de la promoción comercial externa. La Argentina ha perdido profundidad, ha perdido foco, no se ha comprendido que el comercio internacional hoy ocurre dentro de las grandes cadenas globales de valor. El 80% del comercio mundial, todo el comercio mundial son alrededor de 19 billones de dólares. El 80% del comercio mundial ocurre dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor. Hay una tarea de promoción para insertar a empresas argentinas en esas cadenas. Yo diría, el tercer es el de las negociaciones económicas. La Argentina tiene que recuperar una posición ambiciosa en negociaciones económicas internacionales para la apertura de mercados, para la generación de espacios internacionales más favorables. Si todo eso se diera, probablemente podríamos volver a tener números que marquen crecimiento de un comercio internacional que desde el año 2011 hasta acá ha quedado con números muy pobres. Bueno, la semana pasada Brasil dio quizás una señal dentro de lo que es la región de que, bueno, está preocupado por la realidad de su comercio exterior. Quería consultar cómo impacta, digamos, este plan. Patricia, perdona que te interrumpa, pero se está cortando un poco la transmisión, de manera que le vamos a pedir a Miguel que haga una nueva conexión y mientras tanto hacemos una pequeñita pausa musical. Perfecto, bueno, ahora intentamos de vuelta. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle nous... Bueno, Patricia, muchas gracias, y ahora parece que estamos en mejores condiciones de emitir el programa. Muy interesante todo lo que estás conversando con Marcelo Elizondo, en tema de costos, cargas tributarias, promoción al exterior, de manera tal que con mucho gusto seguimos escuchando la entrevista. Perfecto, bueno, te agradezco mucho, Héctor. Bueno, nos estaba por comentar Marcelo, digamos, cuál es su visión de esta reacción que tuvo Brasil con el plan para promocionar sus exportaciones, para promover sus exportaciones,
y cómo, si esto puede tener algún impacto también en lo que es Argentina. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que Brasil ha lanzado un plan muy ambicioso en el cual ha puesto 30 mercados en la mira como objetivo, para el cual ha diseñado instrumentos que van desde tareas de inteligencia comercial para detectar oportunidades en mercados y en empresas en el mundo para proveedores brasileños, financiamiento, negociaciones y apertura de mercados, algo parecido a lo que mencionábamos antes como que la Argentina necesita. Ha puesto altísimas autoridades políticas a cargo del plan, incluso el plan fue anunciado por la propia presidenta Dilma Rousseff, el ministro de Industria y Comercio Exterior, Monteiro, y lo ha estrenado nada menos que hoy mismo con la presidenta Dilma Rousseff en los Estados Unidos, planteando un objetivo claro de vinculación estratégica de Brasil con los Estados Unidos. Yo creo que Brasil ha entendido que necesita no solamente reordenar su economía puertas adentro, con todos los ajustes que está poniendo en marcha el ministro Joaquín Levy, sino que necesita internacionalizarse más. Esto, en términos de impacto en la Argentina, claramente se vincula con nuestro país a través del Mercosur. Brasil ha asumido una posición más ambiciosa en relación al Mercosur. Brasil está liderando, junto con Uruguay, la postura de avance entre el Mercosur y la Unión Europea en las negociaciones por un tratado de libre comercio. Brasil ha planteado su objetivo de acceder a mercados desarrollados, como ocurre hoy en los Estados Unidos, lo cual me parece que está anticipando una posición mucho más ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, yo diría agresiva, de parte de Brasil. Y como Brasil, para buscar mercados, lo hace dentro del Mercosur, con una posición de liderazgo dentro del Mercosur, yo creo que ahí está el vínculo con la Argentina. La Argentina deberá acostumbrarse a formar parte de un Mercosur que pretende una mayor apertura, sobre todo a instancias del liderazgo de nuestro vecino del norte. Claro. Esto, bueno, ahora nosotros estamos entrando en una etapa de, digamos, una contienda electoral interesante, y quería preguntarte si hay perspectivas dentro del punto de vista de los candidatos, de qué es lo que se estuvo hablando. No hicieron foco en el comercio exterior la mayoría, pero bueno, dentro de las señales que dieron, qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro y cuál podría digamos, abonar a esta idea de avanzar hacia una mayor apertura y negociaciones comerciales. Yo creo que cualquiera de los candidatos, o por lo menos los dos candidatos que están mejor posicionados en las encuestas, Mauricio Macri y Daniel Scioli, van a tener la necesidad de reinsertar la Argentina en el mundo. En primer lugar, porque la Argentina requiere inversiones. La tasa de inversión en nuestro país, que ronda 18 puntos del PBI, es mucho más baja que lo que la economía necesita, es a la vez una tasa de inversión muy enfocada a inversiones de coyuntura y de corto plazo, menos de 9 puntos del PBI destinados a inversión reproductiva en equipos, por lo que lo primero que necesita la Argentina es más inversión, y no va a conseguir más inversión si no accede a mercados. Hoy las inversiones, sobre todo las internacionales, que son las que este país necesita, el año pasado la Argentina recibió menos de 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, es un monto muy escaso, ocurren donde hay mercados, y hay mercados donde hay apertura. Adicionalmente hay que entender que la economía argentina necesita dólares, y por lo menos en el corto plazo habrá enorme dificultad para acceder a dólares financieros, y la inversión extranjera se recuperará, como dijimos, solo si se normaliza la vinculación con el resto del mundo, además de el reordenamiento de la economía fronteras adentro. Por lo que es casi una necesidad mayor comercio internacional, por el impacto que tiene la mejora en la producción. Pensemos que el año pasado, que no fue un buen año, el conjunto de exportaciones en la Argentina representaron un número equivalente a casi 15 puntos del Producto Bruto Interno, y que la Argentina supo tener en el año 2008, por ejemplo, exportaciones que representaron 22 puntos del Producto Bruto Interno, por lo que enfocar la Argentina en términos comerciales hacia el mundo implica una mejora en la económica, pero también, como mencionábamos antes, es una necesidad desde el punto de vista cambiario. Por lo que yo creo que va a haber que hacer los mejores esfuerzos, tanto en ordenar el marco normativo, político y económico de los actores dedicados al comercio exterior de fronteras adentro, como en la apertura de mercados hacia afuera. Antes mencionabas la necesidad, digamos, de entender para la Argentina su lugar dentro de lo que son las cadenas de producción internacionales,
Y bueno, te quería consultar, digamos, porque hay mucho debate, digamos, sobre si Argentina debería especializarse en algún segmento, intentar lo que intentó hacer, lo que intenta hacer con Tierra del Fuego, o dejarlo un poco de lado, digamos, como para abastecerse del mercado internacional, pensando también en lo que eso implica para los dólares, ¿no? Que son necesarios para la economía. Y quería consultarte puntualmente cuál es el rol que debería tener la Argentina para tener, digamos, una industria enfocada en lo que es la matriz de producción global. La verdad es que la Argentina tiene en el sector agroalimenticio el rubro con más capacidad de inserción internacional. Y no estoy hablando solo de productos primarios, estoy hablando de productos industrializados en la industria alimenticia, a donde podemos incluir desde los vinos o los jugos concentrados de frutas hasta los aceites vegetales o las carnes procesadas. Si uno compara la participación en las cadenas mundiales de los distintos rubros que componen las exportaciones argentinas, descubre que claramente el mayor potencial está en el sector de origen agropecuario. Argentina tiene una participación en todo el comercio mundial de alrededor de 0.37, o sea, el año pasado Argentina representó 0.37% de todas las exportaciones mundiales. Ahora bien, representó casi el 1% de todas las exportaciones agropecuarias mundiales, representó 0.9% de todas las exportaciones alimenticias mundiales y representó apenas 0.20% de las exportaciones industriales mundiales y un porcentaje parecido, 0.20%, de las exportaciones de servicios mundiales. Lo cual está marcando claramente que hay algunos rubros en los cuales ya la Argentina tiene una inserción mayor, lo cual marca un potencial de inserción en las cadenas mundiales de mayor aptitud. Ahí hay que tener en cuenta que en el mundo el comercio de alimentos es uno de los 3 rubros de mayor participación en el comercio internacional. Por lo que, si bien nuestro país tiene un componente de exportaciones bastante amplio y heterogéneo, donde hay además de alimentos, químicos, automotores, plásticos, máquinas y aparatos, hay algunos en los cuales uno puede empezar a tener resultados más rápido. Y yo creo que si hay que hacer prioridades, lo cual no quiere decir olvidar a los demás, pero hay que hacer alguna prioridad pensando en quiénes tendrían mayor capacidad de respuesta inmediata, si se produce lo que hablábamos hace un ratito, bueno, claramente está la industria agroalimenticia en primer lugar. Por otro lado, todo el componente agroindustrial en la Argentina representa el 60% de todas las exportaciones manufacturadas de nuestro país, por lo que por donde lo miremos, por nuestra incidencia en el comercio mundial o por nuestra capacidad productiva y la composición de las exportaciones, yo creo que ese es el rubro en el cual más rápidamente un esfuerzo de promoción genera resultados. Y dentro de lo que es la estructura de costos interna, ¿qué es lo primero que habría que atacar, digamos, ante un eventual cambio de gobierno para tratar de ganar competitividad, ¿no? Lo más dañino para el exportador es la inflación, y mucho más si la inflación es una inflación medida en dólares. La Argentina tiene una tasa de inflación que duplica la tasa de depreciación de su moneda contra el dólar, por lo cual vos tenés una tasa de inflación medida en dólares de 2 puntos, de 2 dígitos, lo cual claramente pone a los exportadores fuera de competencia. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ordenar ese marco dentro del cual se actúa en el comercio exterior, que es la tasa de inflación. La tasa de inflación afecta a los costos vinculados al trabajo, al financiamiento, al capital, a los insumos. Si no se corrige eso, yo te diría que todo lo demás va a ser difícil que genere resultados. Incluso el famoso trazo cambiario no es otra cosa que un efecto de una inflación de costos muy perjudicial. Por otro lado, no habría ninguna posibilidad de corregir los desequilibrios cambiarios si antes no se corrige la tasa de inflación. Por lo que lo primero que hay que atacar es la inflación. Si uno corrige eso, luego puede ir generando incentivos para mejorar la inversión, para mejorar la promoción internacional, para avanzar en negociaciones externas, pero es muy difícil pedirle a un empresario que planifique a mediano y largo plazo, que empiece a actuar en base a normas de mediano y largo plazo, como puede ser un acuerdo de preferencias arancelarias o de implementación económica internacional, si antes uno no le concede un marco interno que le permita proyectar a mediano plazo. Y en eso el gran enemigo es la inflación. Claro.
Quiero aprovechar que estás acá y que la realidad nos habla mucho de la situación de Grecia, que está viviendo un escenario por el que Argentina, bueno, que encuentra muchas similitudes, puntualmente ahora con el tema de las limitaciones a las extracciones y la falta de bancos. Pero más allá de eso, quería consultarte cómo puede jugar esta situación de Grecia en la Unión Europea y si puede impactar esto en la negociación que la Argentina está teniendo con la Unión Europea, que puede haber cambios dentro de lo que es la zona euro. Sin duda, esto va a poner a las autoridades de la zona euro más en la mira de sus problemas domésticos y va a hacer que no atiendan con el mismo interés y con la misma intensidad los problemas internacionales. Eso está claro. Hay discusiones sobre el impacto que puede tener esta situación crítica de Grecia en relación a su permanencia en el euro. Nunca nadie habló de una salida de Grecia de la Unión Europea, pero sí eventualmente, hipotéticamente, de la zona euro. Está claro que Europa tiene un problema interno y cuando uno tiene que ordenar la casa tiene menos tiempo para pensar en la relación con los vecinos. De todas maneras, lo que está marcando el problema griego es que en Europa las grandes economías, y en particular Alemania y el Reino Unido, también Francia, se han puesto a liderar una visión de una Europa que está letargada, que está fatigada y que necesita correcciones. La Unión Europea tiene como dos extremos, el extremo griego y el extremo británico. Mientras los griegos dicen, ayúdenme y perdónenme y olvídense de dos grandes errores que ha cometido Grecia, la prodigalidad fiscal, gastar más que lo que se puede, y la mentira en las estadísticas, dos cosas que también pasan por acá. Por el otro lado tenés a los británicos que están convocando un referéndum y dicen, la Unión Europea como está, no sé si me conviene, por lo cual está claro que la propia Unión Europea está planteando necesidad de cierta reconversión. Y esa reconversión probablemente lleve a pensar en los mecanismos de inserción de la Unión Europea con el resto del mundo, y dentro de eso, si bien ellos tienen una negociación abierta con los Estados Unidos que es prioritaria, el vínculo con el Mercosur tiene que formar parte. Por lo cual, está claro que puede hacer un poco más lenta la conversación con el Mercosur de parte de la Unión Europea, este problema griego. Está claro que puede plantear luces amarillas y de emergencia, pero no debería distraernos a nosotros. En el Mercosur tenemos que avanzar no solamente en la negociación con la Unión Europea, yo creo que el Mercosur tiene que plantearse acuerdos de inserción del bloque con otros bloques, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. Claro. Marcelo, aprovechando la excelente pregunta que te hizo recién Pato, yo quería preguntarte algo que acaba de subirse a alguna página especializada donde opinas sobre el impacto, sobre el impacto que sobre el comercio exterior argentino puede tener la crisis griega, el tema euro, la depreciación del euro en relación al dólar, etcétera y demás. A mí me interesaría que le contaras a los empresarios que nos están escuchando un poco tu visión sobre ese impacto. Bueno, claramente la Unión Europea es un mercado muy relevante para la Argentina. Oscila entre el 15 y el 20% del total de exportaciones de nuestro país según el año. Últimamente ha perdido un poco de participación, pero es un mercado muy relevante. Es el segundo bloque en importancia, el primero es el Mercosur. Y una depreciación del euro, cosa que ocurre inexorablemente, ya viene ocurriendo, se acelera, hace que nuestras exportaciones pierdan competitividad. Ahora, ahí vos tenés dos problemas. El problema exógeno, el euro pierde valor contra el dólar, pero el problema endógeno, nuestra moneda se aprecia contra el dólar. Entonces vos tenés un debilitamiento, se potencia eso. Ojalá fuera solamente el problema de la depreciación del euro. Vos a eso le estás agregando una apreciación de nuestra moneda contra el dólar en términos reales por una tasa de inflación que supera la tasa de depreciación de nuestra moneda. Por lo tanto, nuestros exportadores hoy están de duelo. Es un escenario complicado. La ventaja que hay en la Unión Europea, Miguel, en relación a otros mercados, es que la Unión Europea es un mercado de 500 millones de consumidores o de habitantes, con un ingreso per cápita de $35.000 por año y que tiene segmentos de consumo de alto poder adquisitivo que están en condiciones de superar los problemas de precios. Nosotros, profesionalmente, en el equipo en el que trabajo, alguna vez hemos promovido el ingreso de productos argentinos de alto valor en las cadenas de venta al público de productos de consumo en Londres, en
Berlín, en Zúrich, y vos te das cuenta que ahí la clave es el valor del producto, no tanto el menor costo. Por lo cual, la primera noticia es sí, tenés un problema si la Unión Europea sufre una depreciación de su moneda, y eso está ocurriendo, tus exportaciones se hacen más caras, aunque yo te diría también que eso no ocurre solo en la Unión Europea, pasa en Rusia, pasa en Latinoamérica, donde también las monedas están depreciando, pasa en Brasil, a donde el real ha perdido mucho valor contra el dólar, porque lo que está ocurriendo en el mundo es que se aprecia el dólar casi contra todas las demás monedas, contra todas, pero casi contra todas. Por otro lado, también ante la necesidad hay que encontrar alguna beta, y yo creo que la beta es tratar de llegar sobre todo con productos de valor, donde el valor influye más que el costo. Recién mencionabas a Rusia, que es como el otro de los países en los que Argentina últimamente centró, digamos, las expectativas de aumentar el comercio, pero lo que parece ahora, digamos, es que, bueno, hay una continuidad de las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, más sus problemas monetarios. ¿Qué perspectivas hay, digamos, de que estos acuerdos que se firmaron se puedan traducir en inversiones, en comercio, en el corto plazo, si esto, digamos, afecta lo que se firmó o digamos, se mantiene el escenario que tenía previsto el gobierno cuando lo cerró? La verdad es que los dos acuerdos más importantes que ha celebrado nuestro país en lo que va del año, el que firmó con Rusia y el que firmó con China, no son acuerdos que tengan en el comercio su principal componente, ni mucho menos. Son acuerdos que buscan fomentar el aprovisionamiento de empresas de estos dos países para obras públicas en la Argentina. Son acuerdos que tampoco alientan marcos de referencia para que vengan inversiones espontáneas. En todo caso, llaman a inversiones dirigidas a obras públicas, no a decisiones de mercado. Por lo que yo no tendría demasiada expectativa en términos de comercio, pero porque en la letra de los acuerdos no hay mucho componente para el comercio. De lo que se está hablando es de inversiones para obras públicas, de proveedores rusos o chinos, de insumos que vengan de estos países o de bienes de capital, pero no de apertura comercial. No hay, salvo alguna cosa tangencial, cupos, cuotas, reducciones arancelarias, negociaciones que hayan permitido el ingreso de productos en base a acuerdos, normas técnicas de calidad o requisitos. Yo creo que la Argentina lamentablemente ha abandonado el comercio como prioridad en la política internacional. En todo caso, aquello que ha salido a buscar es más proveedores de inversiones para obras públicas. Claro. En el caso de, por ejemplo, la fruta, que estaba, bueno, tuvo una mala temporada este año para lo que es exportación, había una esperanza, digamos, de que Rusia fuera el mercado al que se podía dirigir, pero ahí, bueno, sí, impactó la devaluación, ¿no? Bueno, a ver, primero, que los acuerdos firmados con Rusia y con China no haya previsiones sobre mejoras en las condiciones para el comercio, no quiere decir que el comercio no vaya a evolucionar. Puede evolucionar por razones de mercado. Y claramente Rusia es un mercado en el cual Argentina podría colocar frutas, vinos o carnes. Ahora, también hay que decir que el comercio con Rusia es bastante pobre. La Argentina no tiene con Rusia un mercado muy significativo, son menos de $1.000 millones de exportaciones. Y que el problema que hay en Rusia es que su moneda, el rublo, se ha depreciado considerablemente. Si bien recuperó valor en los últimos meses, pero sigue con una depreciación en relación al valor que tuvo hace un año, como consecuencia de los distintos conflictos a los cuales se ha visto sometido Rusia, en los cuales se ha involucrado Rusia. Por lo que es muy difícil exportar a Rusia si los productos son más caros, 30% más caros, nada más por un problema monetario local. Otra vez, algo parecido a lo que decíamos en relación a la Unión Europea o lo que podemos decir en relación a Brasil. Mientras en muchos países del mundo, casi todos los emergentes, hay excepciones, la India, por ejemplo, no está sufriendo una depreciación monetaria, pero muchos países emergentes están viendo que se devalúan sus monedas contra el dólar. La Argentina tiene una revaluación de su moneda en términos reales contra el dólar. Esa inconsistencia es una de las causas que explican que el comercio exterior en la Argentina en lo que va del año esté cayendo casi 20%. Claro. ¿Tenés alguna estimación de cuál va a ser el superávit comercial a fin de año? ¿Superávit? ¿Soy optimista? ¿Sigo superávit? No. Hay algunos que hablan de déficit. Ajá. La verdad es que es difícil hacer ese cálculo porque
uno puede prever exportaciones, pero no puede prever importaciones, porque las importaciones dependen de lo que los teóricos de la política llaman el hecho del príncipe, dependen de la política de administración de comercio. Es difícil hacer una proyección de importaciones simplemente en base a las necesidades de los importadores, sobre todo la industria, porque más del 80% de las importaciones argentinas van a la industria, o en base a soluciones macroeconómicas o a las necesidades de la economía en general, porque un componente relevante para las importaciones es lo que va a decidir la autoridad política en materia de autorizaciones para importar o no, y la autoridad monetaria en materia de concesión de dólares para pagar las importaciones o no. Por lo que es muy difícil. Pero la sensación que uno tiene es que es difícil que las importaciones caigan menos que las exportaciones. Si las exportaciones están cayendo 19%, y yo te diría que es de prever que las importaciones caigan por lo menos el 15% y quizás más, porque aunque en la Argentina empiece a tener menos preocupación por el superávit comercial, porque estamos en un fin de ciclo y la verdad es que seguir planchando las importaciones afecta mucho el nivel de actividad, también es cierto que estamos en un momento en el que el gobierno va a querer dejar la economía con poco para la rueda, y por ahí prohibir importaciones implica poner palos en la rueda. Por lo que mi sensación es que van a caer, y creo que van a caer tasas parecidas a las que caen a las Expo. Yo agregaría a esto que muy bien señala Marcelo lo siguiente. Me parece que el gobierno ha aprendido la lección electoral de lo que han sido las 3 últimas elecciones en economías regionales con problemas. Creo que Río Negro es el ejemplo, Mendoza viene a subrayar la cosa, y estamos en Santa Fe, donde también ha ocurrido esto con la crisis láctea y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo esto se ha pagado en votos, y creo que no es casual entonces de que se haya anunciado de que a partir del 1 de julio habría una mayor flexibilidad en la utilización y en la disponibilidad de divisas. Esto anuncio del Banco Central. Hace rato ya que se viene notando que a nivel aprobación de DEJAI viene como mejorando la performance de la Secretaría. Lo que viene habiendo es un traslado de poder de la Secretaría de Comercio al propio Banco Central. Ahora, mi sensación en relación a esto que vos decías de la dificultad de prever, yo creo que es muy posible que se haya tomado la decisión en función precisamente de lo bien que vos señalabas del impacto que están teniendo la caída o la restricción de las IMPO, a asumir déficit comercial. Es decir, que a diferencia de los meses anteriores, donde me parece que hasta se dibujaba y había un esfuerzo por dibujar exportaciones para mostrar superávit y éxitos en relación al crecimiento de las reservas del Banco Central, me parece que de cara al tema electoral, como ya en términos gruesos está resuelto cómo se llega a las elecciones, es muy posible que estén dispuestos hasta en aras de no seguir afectando los niveles de actividad, como vos recién decías, ¿no? Sobre todo con un gobierno que está pretendiendo aparentemente montar un veranillo de consumo, para lo cual, si ese consumo va a estar, por ejemplo, en electrodomésticos o en las tablets de Tierra del Fuego, etcétera, va a tener que dejar que entren los insumos. Para dejar que entren los insumos, si las exportaciones con este cuadro que vos bien desarrollabas siguen cayendo como consecuencia de esto, y bueno, es muy posible que ya hayan asumido que es menor costo de asumir un déficit comercial que seguir apretando y frenando la posible reactivación comercial, por lo menos en tiempos electorales, ¿no? Sí, la pregunta es cómo se financia el déficit comercial, porque la Argentina no tiene dólares. Podés conseguir dólares vía swap chino, algún préstamo que venga de Europa, cierto financiamiento que consiga el fisco o alguna empresa como YPF, pero no mucho más. Yo creo que hay que pensar, primero, ¿qué pasa de acá a diciembre? El escenario del gobierno es de corto plazo, y en ese escenario sí es probable que el gobierno renuncie a tener superávit comercial, entendiendo que mayores límites a las importaciones, más caída de importaciones, afecta el nivel de actividad. Segundo, sin embargo hay un límite. Si las exportaciones caen 19% y vos no tenés acceso a dólares financieros o a inversión extranjera, y no es posible prever que con exportaciones cayendo el 19, las importaciones crezcan el 5. Es imposible, porque no hay manera de financiarlo desde el punto de vista cambiario.
Ahora, tercero, yo creo que si bien van a caer las IMPO, y van a caer precisamente porque también cae la CESPO y porque no hay dólares, lo más probable es que caigan menos que la CESPO y entonces ahí tengamos una situación de mayor equilibrio, pérdida de superávit, quizás un leve déficit, como para llegar a fin de año. De todas maneras, lo importante para el exportador o el importador es tratar de empezar a tener información sobre lo que va a pasar el día después del 10 de diciembre. Ahora estamos hablando de la coyuntura para los próximos 5 meses. Bueno, ahí todavía no tenemos noticias, pero está claro que es muy difícil que esta situación sea demasiado proyectable. Hay demasiada endeblez en la situación fiscal, en la situación monetaria / inflación, en la situación cambiaria, en la situación productiva. Es una economía que hace 4 años que no crece, que no crea empleo en el sector privado, con muchísimos indicadores, por ejemplo el índice de actividad industrial en caída. Eso deberá ser corregido por la próxima autoridad política, económica y monetaria. Bueno, veremos cómo ocurre. Por lo que un escenario prever de aquí al 10 de diciembre y hay otro que hay que tratar de ir imaginando para el día después. Para eso estamos acá en Santa Fe, ¿no? Un temita que me parecía vinculado a esto y que está poniéndose grave o se está agravando. Vuelven las brechas superiores al 50%. Yo tengo una opinión, pero me interesa la tuya. Bueno, otra vez son las inconsistencias, los desequilibrios. El mercado no le cree al tipo de cambio oficial. Y si vos tenés una política expansiva desde el punto de vista monetario, con escasez de divisas y un tipo de cambio fijado por la autoridad, y lo más probable es que tenga un dólar paralelo y brecha. Ahora bien, cuando vos tenés brecha, automáticamente vos tenés serios problemas para el comercio exterior, y en particular para las exportaciones. Desde que existe la brecha en el año 2011, cuanto más se amplió la brecha, peores fueron los resultados del comercio exterior. Eso es estadístico. Y es claro, si uno exporta y compara lo que cobra cuando vende en dólares menos retenciones trasladados a pesos, con lo que cobraría si tuviera un tipo de cambio de mercado e incluso sin retenciones, y tiene un gran desaliento. O sea, no es gratis tener brecha, y no es casual que en la medida en que la brecha crece, el comercio exterior cae, en particular las exportaciones caen. Pero también caen las IMPO. Caen las IMPO, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a elaborar una política de reposición si no sabes si lo que tenés colocado en góndola lo vas a poder reemplazar en el mismo valor? Y en el costeo industrial ocurre lo mismo. Cada insumo que vos utilizás no sabés a qué valor después vas a volver a tener que costearlo, ¿no es cierto? Y si te va a alcanzar el precio final que estás colocando en la vivienda. Totalmente. Yo creo que uno de los principales valores que exigen los empresarios es la previsibilidad. Y la brecha lo que te marca es que la situación que tenés no es sostenible. Una brecha te está marcando un desequilibrio. El mercado te está marcando que hay una situación que por ahora está vigente y convivimos con ella, pero que no va a durar para siempre. Hay algún desequilibrio que alguien alguna vez va a ajustar. Y eso difiere decisiones, y retrae incluso algunas decisiones. Por lo que yo creo que eso es muy dañino. Si uno mira lo que pasa en el mundo, lo que pasa los países que más competitividad, productividad e inserción internacional tienen, y los regímenes cambiarios son mucho más sencillos, simples y limpios. Por último, Marcelo, digo por último por la hora, ¿no? Avanzada, te voy a hacer la misma picardía que le hice a Gustavo cerrando la nota. Como todos los empresarios que están participando acá no están escuchando el programa, por lo tanto no te están escuchando, te van a escuchar más tarde, y todos los que están allá lamentablemente no pueden venir a asistir a tu disertación en la mesa dentro de un rato, yo te iba a pedir que me dijeras cuál es el esquema, qué pensás, cuál es el mensaje que pensás transmitir acá en tu disertación en 2 horas aquí en Santa Fe. Lo primero es que la Argentina necesita, para prever su comercio exterior a partir del año que viene, ordenar la macroeconomía, la situación fiscal, la política monetaria, la estabilidad cambiaria y el marco regulatorio. Corregir este exceso de restricciones, regulaciones, de gestión en materia regulatoria. Primero, ordenar el frente interno. Segundo lugar,
Yo creo que la Argentina tiene que mejorar definitivamente su política de promoción de exportaciones, y ahí tenemos el ejemplo de Brasil, del que hablaba Patricia hace un rato, que nos sirve de guía. Y la promoción de exportaciones tiene que estar guiada hacia la inserción en las cadenas globales de valor. Cadenas del sector alimenticio, de químico, la Argentina puede proveer insumos manufacturados y también servicios, cadenas como el sector automotriz autopartista o algunas otras. Modernizar la inserción y la promoción comercial. Y finalmente lo último es recuperar dinamismo en las negociaciones económicas internacionales, a través del Mercosur y también desde lo que la Argentina puede hacer individualmente. En el mundo hay en este momento alrededor de 300 acuerdos de libre comercio vigentes, de los cuales 200 se firmaron en los últimos 20 años. De esos últimos 20 años, la gran mayoría de la Argentina no negoció nada con nadie. Nos hemos perdido los años en los cuales más dinamismo ha habido en materia de negociaciones internacionales para reducir aranceles, para armonizar normas técnicas, para crear confluencias regulatorias en materia de estándares de calidad, de normas de seguridad, de requisitos. Bueno, yo creo que hay que avanzar rápidamente en materia de negociaciones económicas. Cuando uno habla de los costos que tienen los exportadores argentinos para llegar a mercados externos, cuando uno habla con los empresarios dicen, bueno, tengo el costo laboral, tengo el costo de acceso al capital, porque el mercado de capitales y el sistema financiero es muy poco profundo, tengo el costo tributario, todo el costo que me genera la administración, tengo el costo de la ineficiencia de la economía, que yo percibo cuando contrato insumos o cuando contrato servicios, pero hay otro costo que es el costo arancelario de acceso a mercados externos. Nuestros exportadores pagan altos aranceles para entrar en muchos mercados en los cuales nuestros competidores no pagan aranceles porque ya negociaron. Por lo que yo creo que hay un escenario de 3 planos: el plano interno, lo macroeconómico, el plano de la promoción comercial, el plano de las negociaciones económicas, que tiene que ser abordado en conjunto y que si se trabaja de manera profesional, acertada, bien orientada, puede generar buenos resultados. La Argentina tiene mucho para dar en muchísimas actividades, algunas tradicionales y otras no tanto. Las economías regionales, por ejemplo, por lo que el foco de mi presentación va a estar en esa línea. Y la última, por mi parte, ¿puede ser? No, quiero consultarte en este cuadro, digamos, hoy por hoy las economías regionales, ¿qué es lo que, digamos, pueden esperar, si pueden tener un alivio con el pedido que bueno, que es el que más o menos las cruza todas, que es el de eliminar los derechos de exportación que no le aportan tanto al fisco, y si, bueno, se necesita algo, digamos, más urgente para lo que es la producción al interior del país? Yo creo que los derechos a la exportación de los productos de las economías regionales son una ridiculez absoluta. Son un alto costo para los exportadores, generan muy poca recaudación, y tampoco son disciplinadores de precios domésticos de una manera tan significativa. A ver, el problema de los precios en la Argentina es la política fiscal y la política monetaria, y en todo caso, la suma de estas dos con algunas otras políticas que alientan el incremento de los precios, solo podemos hablar en otro momento. Me parece que la eliminación de los derechos de exportación, sobre todo los productos industriales, las economías regionales, aquellos que pagan alícuotas más bajas, 5% de retenciones, es algo que liberaría mucho a los exportadores y que no generaría mayores perjuicios, tanto en lo fiscal como en la política de precios domésticos. Ahora bien, insisto, esto solo nos sirve. Hemos llegado a un problema tan profundo, sistémico, que nos obliga a plantear una solución en distintos flancos, en distintos frentes. Las exportaciones argentinas van a estar este año 20.000 millones de dólares más abajo que las que tuvimos en 2011. Van a estar 10.000 millones de dólares más abajo que la del año pasado, que ya había sido un año de caída de exportaciones. Las exportaciones argentinas, que eran el 0,43 del comercio mundial hace 5 años, son el 0,37 del comercio mundial hoy. Pierden participación relativa incluso en el total de exportaciones latinoamericanas. Las exportaciones argentinas, en algunos rubros, sobre todo los industriales, en volúmenes despachados están cayendo a tasas de 18-20%, descontando el efecto precios. Por lo cual,
esto no se corrige solamente con una cuestión: los derechos de exportación, el tipo de cambio, las regulaciones técnicas. Se requiere un enfoque sistémico nuevo y bueno, es un poco lo que hemos estado tratando de conversar en esta etapa. Perfecto, bueno. Sí, yo quiero agradecer, creo que nos hemos dado hoy un lujo poco habitual entre las respuestas de Marcelo, las preguntas atinadas, ¿no es cierto?, que no nos sorprenden, de Pato Bali, que ya en algún tiempo tuvo su protagonismo allá hace tiempo en los inicios del programa, así que para nosotros no nos queda otra cosa que agradecer. Yo no sé si se logró escuchar bien, Héctor, me interesaría... Perfecto, mira, muy interesante todo, tanto lo de Segre como de Elizondo y la participación de Patricia. Sí. Pero yo quisiera aprovechar estos minutos para aplicarte la misma picardía que sometiste vos a Segre y a Elizondo. ¿Qué vas a contar? ¿Cuál va a ser el centro de tu exposición dentro de 2 horas 15 minutos en el Salón Los Maderos Sur, Hotel Los Hilos del Dique 1, Puerto Santa Fe, Ciudad de Santa Fe, en la conferencia central titulada Política de Comex en la Argentina que viene? Le traduzco a los amigos, me está haciendo a mí la misma picardía que yo le hice a Segre y a Elizondo, preguntándome. No, yo tengo la suerte de que voy a tener como antecesores precisamente a Marcelo por un lado, luego está Aldo Piñanelli, que llegó hace menos de una hora aquí a la ciudad de Santa Fe. Después va a estar Carlos Restaino de la Cámara Argentina de Comercio, precisamente un especialista en estos temas, y espero cerrar yo, insisto, con la moderación y la coordinación de la mesa, que aparentemente va a ser un living, según nos han dicho ahora, formato living, donde conversaremos al respecto. Mi planteo es bastante más simple que lo que ha estado comentando con tanto valor recién Marcelo y antes Segre. Segre no habla hoy, sino mañana en el cierre de las jornadas, pero ¿por qué digo más simple? Porque mi lectura va a ser tal vez un poco más política. Quiero decir, el título es El comercio exterior que viene. En esto voy a poner exclusivamente énfasis en los consensos que logramos a fin de diciembre del año pasado a través del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, básicamente el decálogo de políticas de Estado que debiera poder ser llevada a cabo, gane quien gane, y que deberíamos tratar de lograr que estén fuera de la competencia interpartidaria, fuera de la competencia electoral, insisto, para poder subir esta temática al estadio de política de Estado. Pero además pienso analizar un poco qué es lo que puede esperarse, dónde estamos parados hoy, muy brevemente, el impacto político que está teniendo esta situación, esta política de comercio exterior, esta política económica y esta política de comercio exterior, qué está ocurriendo con algunas últimas medidas que se están tomando y por qué se están tomando esas medidas de cara precisamente a este año electoral, y además abrir una discusión sensata en relación a las divisas que realmente hay en el Banco Central, porque aquí, en aras de mantener un maquillaje, ¿no es cierto?, determinado, y a partir del alquiler de dólares o de divisas que estamos efectuando como política actual, me parece que se están soslayando algunas cuestiones que ameritan ser puestas en blanco y negro. Mi alternativa también va a estar centrada en poder analizar qué puede esperarse de un triunfo de Scioli y las dos alternativas que se abren allí. El avance, llamémosle, de algo parecido a lo que hoy se denomina en el ambiente empresario el ambiente Zanini, ¿no es cierto?, el efecto Zanini, y qué consecuencias ha traído, cómo ha sido la reacción de la economía real ante esta situación, y también analizar qué ocurriría en caso de que este efecto fuera relativizado, y si, como muchos dicen, ya ha habido una negociación entre el sector, diríamos, más vinculado a la presidencia de la Nación, digo, si se van a refugiar exclusivamente en el Parlamento y le van a dejar las manos libres al presidente electo, en caso de que fuera Scioli, para la
de su gabinete y qué se puede esperar ahí, o si al revés la verticalidad continúa, la buena letra de Scioli con la presidenta continúa, la anécdota que cuenta Alberto Fernández cuando no se aceptó el acuerdo de Scioli con Massa sigue vigente, hecho que se habla en todos lados, y en ese caso, ¿qué puede esperarse en el comercio exterior? Y lógicamente también vamos a analizar en caso de que la oposición, encabezada en este caso por Mauricio Macri, pueda llegar al gobierno. Me parece que son temas que no nos vamos a hacer los distraídos en esto, y creemos que estamos en una provincia que, como acaba de terminar un proceso electoral, nos permite que podamos hablarla sin que se piense que uno viene a jugar en una interna que no es la nuestra, ¿no es cierto? No sé si se entiende. No, sí, clarísimo. Bueno, ¿y qué propones ahora para el resto del programa que está entrando en los últimos 7 minutos de transmisión? Yo creo que lo más importante, mientras cortamos aquí, es que ustedes puedan hacer un resumen de los principales títulos, las principales notas de Argentina, y sobre todo la situación griega que se habla aquí y como creo que se está hablando en todo el mundo. ¿A qué te referís en cuanto a resumen de se entrecortó lo que decías? Resumen de lo que serían las principales noticias hoy, básicamente las noticias de las políticas del día, y sobre todo que pudieran comentarle a la audiencia qué es lo que está ocurriendo en Grecia, qué es lo que está ocurriendo hoy con los distintos factores de poder mundial en relación precisamente a la crisis griega. Lo que había empezado a contar cuando se cortó hace un rato. Sí, bueno, el tema de la crisis griega está entrando en el tiempo de descuento ya, ¿no? Ya es noche en Grecia, no hay una resolución, todo parece indicar que se va a default porque las pretensiones griegas no alcanzan a satisfacer a las necesidades o los planteos, sobre todo de Alemania y de la Unión Europea en general, de manera tal que va a haber que prepararse para un nuevo escenario en el cual, como decías vos en los comienzos, tampoco es favorable para el comercio exterior argentino porque de alguna manera le va a pegar todo esto. Ahora será cuestión de esperar un poquitito más y bueno, ya tendremos que manejarnos con otra realidad y con un Inglaterra incluso que, como se comentó aquí, está un poco replanteándose también si la Unión Europea es algo que juega a favor o en contra de ese país, ¿no? En relación, les aconsejo a los oyentes que seguramente mañana va a estar en los medios escritos, pero acaba de subirse ahí Profesional un meduloso artículo del amigo Juan Diego Basileski, donde analiza los impactos esperables en la economía argentina a partir de la profundización de los efectos, ¿no es cierto?, de la crisis griega, y particularmente el impacto que va a tener en nuestras importaciones y en las exportaciones, mirado desde los empresarios, la caída, ¿no es cierto?, del euro en relación al dólar. Particularmente hay un análisis tanto de Marcelo Elizondo, mío, como de la gente de Ecolatina, que cuantifica estos hechos, y me parece que hasta ahora, de lo que he visto en los portales, es lo más completo al respecto. Te cuento que estuve haciendo ese ejercicio por deformación profesional de ver las portadas de los diarios de hoy y un poco me va a dar el anticipo de cómo se van a manejar en el día de mañana. Hay un par de temas que son relevantes. Una es lo que acabas de mencionar, el default griego, que parece que es inexorable. Otro es el avance del gobierno sobre la independencia del Poder Judicial. Y ahí, como vemos, cómo están jugando los diarios. Por ejemplo, los diarios que son afines a la política del gobierno, algunos ponen todo el énfasis en el problema de Grecia y ignoran en la tapa, por lo menos, el problema de la justicia, ¿no?, que está convocando un sector a una marcha para la semana que viene. La prensa vi que se adelantó del 14 al 7. Del 14 al 7, efectivamente. La prensa titula con Grecia en default. Después son temas deportivos, hablan de Scioli, pero del conflicto con la justicia para nada.
Tiempo Argentino habla como título principal, ultimátum de la AFIP a los clubes de fútbol para que paguen sus deudas. Segundo tema, el ajuste en Grecia. De la justicia tampoco nada. Página 12, el desafío griego, y obviamente tampoco del tema de la justicia nada. Por el otro lado tenemos, por el contrario, a los diarios críticos, en el caso, por ejemplo, de Clarín, que el título principal dice: piden a la Corte que repongan al juez Cabral en la causa por Irán. Como última apostilla de acá, Héctor, y para que nadie piense que vivimos en un tupper o estamos en una burbuja, nosotros hablamos de una mesa hoy, vos mismo mencionabas, que empieza a las 6 de la tarde, y que va a terminar alrededor de las 8, 8:30, luego de lo cual viene un evento social en el que va a participar el gobernador actual, Bonfatti, y el gobernador electo, Lipstick, pero que quede claro, la prioridad es el partido de las 8:30, ¿no es cierto?, del seleccionado de Argentina, y por lo tanto ha debido acondicionarse el lugar con varias pantallas, por lo tanto se va a intentar que una cosa no opaque la otra, aunque obviamente todos vamos a estar allí, calculo que el 100% estaremos mirando las pantallas. Y fíjate que en coincidencia con eso, los diarios populares, Crónica, Diario Popular y muy de la ciudad, los tres tocan como tema principal el deporte, el fútbol, el seleccionado argentino, y para nada el tema del conflicto judicial. Así que está Héctor, muy clarísimo. Héctor, yo quiero obviamente agradecer desde acá a ustedes allí y a Aníbal, ¿no es cierto?, en la parte técnica de siempre, Juan Ignacio y a vos, y lógicamente agradecer a los invitados de lujo que hemos tenido hoy, en la primera hora el amigo Gustavo Segré, y luego Marcelo Elizondo con Patricia Valli en un dueto, yo diría, de máximo nivel. Un gran cariño, y seguramente el martes que viene estaremos ampliando con los resultados de lo que haya ocurrido acá, ¿sí? Bueno, buena conferencia entonces. Muchísimas gracias. Hasta entonces, y obviamente nos vemos como siempre ahí en Comercio Exterior Siglo XXI. Siguen ustedes. Hasta luego. Y quedamos en manos para el cierre de el amigo Guerrero, que está sabiamente manejando los controles. De mi parte, muchas gracias, muy buenas tardes. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen. Hacemos 4 puntos.